Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Hábitos de Éxito. Me lo pueden estar viendo por YouTube, por Spotify. Un placer que estén acá un día más. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es superar tus miedos, ¿no? El tema de los miedos. Creo que el miedo todos los tenemos, obviamente sin miedo no podríamos vivir, porque si no tuviéramos miedo, creo que haríamos cualquier cosa, ¿no? Nos tiraríamos de un noveno, décimo piso de nuestro edificio y nos moriríamos. Entonces, quería empezar hablando de que todos tenemos miedo y que está bien. Tener miedo es normal y lo necesitamos. El miedo es algo que nuestro cerebro crea de peligro, de precaución, que nos advierte algo, ¿no? Y creo que al miedo hay que saber escucharlo porque es importante. Como digo, tenemos que tener miedo en algunas situaciones, como por ejemplo en la de tirarnos al vacío, ¿no? Sabemos que el miedo nos dice no hagas eso porque te vas a morir. Entonces quiero explicar eso de que está bien tener miedo, el miedo es común y todos lo tenemos. Y para mí por lo menos el miedo es algo del cual nunca lo vamos a poder sacar porque siempre va a estar. Pero yo con este episodio vengo a hablar de superar en cuanto a poder convivir con ese miedo, en cuanto a poder entender que el miedo es un amigo. El miedo, al igual que el fracaso, que lo hablamos en otros episodios, son amigos, son cosas que está bien. El miedo es normal. El miedo siempre va a estar con nosotros y nos va a ayudar en un montón de cosas. Tenemos que entender eso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, tratar de convivir con ese miedo, saber escucharlo, pero saber cuándo ese miedo nos está inhabilitando vivir nuestra vida. Cuando vemos que no hacemos cosas por miedo, por el simple hecho de tener miedo, por ejemplo, no salir a la calle, por miedo a que nos pise un auto, bueno, ahí está el problema, porque ahí el miedo ya te está eh, superando demasiado. Ahí el miedo ya se hace muy grande. Entonces tenemos que saber equilibrar eso, ¿no? De el miedo con el tema de vivir la vida. Porque obviamente, como dije, todos vamos a tener miedo, pero tenemos que saber mediarlo. Es normal, obviamente, no nos vamos a tirar por el medio de la calle ahí en un semáforo en rojo para que nos pisen, pero no por ese miedo vamos a quedarnos en casa adentro sin salir. Tenemos que saber mediarlo y eso es lo que vamos a tratar de hablar hoy. Cómo, digamos, de una forma superar ese miedo. Lo primero que quería hablar es que obviamente hay que identificar qué es ese miedo, de dónde viene, el porqué de ese miedo. Porque, por ejemplo, si, si tenemos miedo a que nos pise un auto, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene ese miedo? ¿El por qué lo tenemos? ¿Por qué tenemos tanto miedo a eso? ¿Hay una situación anteriormente que nos haya pasado similar? ¿O algo que nos dé tanto miedo en cuanto a eso, por ejemplo? Ahí obviamente el tema de que nos pise un auto, todo se entrelaza, ¿no? Con el miedo a morir, a no vivir más, ¿no? Que es ese miedo lo tenemos obviamente todos. Entonces, es importante entender el identificar ese miedo, esa cosa por la que, en este caso, por ejemplo, nosotros no queremos salir de casa, ¿no? Por el miedo a que nos pise un auto. Entonces, hay que identificar de dónde viene bueno, ¿por qué yo tengo tanto miedo de esto? ¿No? Miedos hay millones, millones de miedos, pero hay que saber identificarlo bien y de dónde viene ese miedo. ¿Por qué tenemos miedo a eso? ¿Ok? Y ahora quería, como segunda cosa, siempre me gusta ver a mí el miedo, de visualizarlo de una manera positiva. ¿Qué quiere decir esto? A mí me gusta ver el miedo y lo quiero transmitir a ustedes también para que lo puedan sentir así, que vean el miedo como algo positivo, como estábamos hablando, algo que te va a ayudar, algo que no es 100% malo, no es algo malo.
¿ok? El miedo siempre va a estar con nosotros y nos va a tratar de ayudar. Entonces, visualicemos ese miedo de manera positiva, como algo que nos quiere ayudar, como algo que quiere estar ahí para nosotros y ayudarnos, ¿ok? No pensemos al miedo como algo malo. El miedo siempre va a estar y siempre lo vamos a necesitar, ¿ok? Eso ya lo dije recién y lo vuelvo a decir. Así que a mí me gusta ver el miedo de forma positiva y en el sentido de ponerle, ¿qué pasaría? Háganse esta pregunta, ¿qué pasaría si pasa eso a lo que le tengo tanto miedo? Por ejemplo, si le tenemos mucho miedo a fracasar, bueno, ¿qué pasa si fracaso con esto? Fracasé, bueno, y lo vuelvo a intentar, ¿ok? Fíjense, y ahí tu cerebro piensa de una manera, bueno, al final fracasar no es tan malo, o sea, es ese miedo que tanto tengo. Y no, la verdad es que fracasar es muy bueno, y lo hablamos en otros videos también. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Eh, ver esos miedos, obviamente hay miedos que son más complicados, ¿no? Por ejemplo, eh, si nos pisa un auto es como, bueno, obviamente todos vamos a tener miedo a eso, pero tenemos que saber el por qué tenemos tanto miedo a eso, ¿no? Y pensarlo de una forma de, bueno, ¿por qué esto me tendría que pasar a mí, ¿no? ¿Por qué esto, capaz, yo tengo tanto miedo a esto y por qué es, ¿no? O sea, ¿por qué yo siento que me tiene que pasar esto a mí? Por ejemplo, tener un accidente o que me pise un auto, ¿no? Entonces, visualicemos el miedo de forma positiva, como algo de, bueno, eh, vivo la vida, a mí me gusta decir vivo la vida, y si pasa eso que le tengo tanto miedo, bueno, el destino quería que suceda, ¿no? Yo lo vivo más así, así dejo de pensar tanto en el miedo, en el uy, ¿qué pasa con esto, con lo otro? Digo, bueno, yo vivo la vida, disfruto, y al fin y al cabo, si pasa lo que me da tanto miedo, si llega a pasar, es lo que el destino quiso para mí. Entonces, eso hay que pensarlo también así, para no estar tanto sobrepensando y dándole vueltas a todo, ¿no? A veces hay que entenderlo como, bueno, ya está, es esto, es así, si pasa eso, pasará, pero es lo que hay, ¿no? Entonces hay que entenderlo como una forma de no tenerle eh, miedo tanto a las cosas, no hay que tenerle tanto miedo. Obviamente sé que es difícil, pero verlo como es la vida y es lo que toca a veces. Y es importante entender eso. Otra cosa que quería hablarles hoy es el tema de, y este tema es muy importante, de enfocarte en el presente. Esto del miedo, siempre le tengo miedo a no recibirme, ¿no? Por dar un ejemplo, le tengo miedo a que pase esto. Siempre el miedo es al futuro. Siempre estamos, cuando tenemos miedo de algo, estamos pensando en algo en el futuro, ¿ok? Puede ser eh, cualquier cosa, pero siempre el miedo es algo que puede pasar en el futuro. Puede ser que pase, que le tenemos miedo a algo que pueda pasar en una hora o algo que pueda pasar en años, ¿no? Entonces, dejemos de pensar tanto en el futuro y el pasado obviamente ya pasó. Si tenemos miedo por culpa del pasado, bueno, el pasado ya es pasado, ¿no? Entonces, pensemos siempre en el presente, en el, bueno, estoy acá hoy, ¿qué puedo hacer hoy? ¿No? Eh, y siempre me gusta pensar, por ejemplo, tengo miedo a no lograr esto, ¿no? A no tener éxito en la vida. Bueno, desde hoy, en el presente, ahora, ¿qué puedo hacer para en el futuro dejar de tener ese miedo, ¿no? Para dejar de tener ese miedo. ¿Qué puedo hacer a día de hoy, en el presente, para sacarme ese miedo, ¿no? Que tanto miedo me está dando. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿No? Entonces enfocarse en el presente. Y como decía, tengo miedo a esto, bueno, ya en el futuro veo con eso qué pasa. Ahora me enfoco en el día de hoy, ¿no? En el qué puedo hacer hoy, en mi día de hoy. Porque ponerle, podemos tener miedo a algo que pueda suceder en 5 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo miedo que no me reciba, ¿no? Y capaz una persona está recién eh, terminando el secundario o antes, ¿no? Ella tiene miedo a recibirse y falta un montón para eso. Entonces, viva en el presente y, y dejen de pensar en el futuro. Por ejemplo, otro ejemplo muy común es el del trabajo. Conseguiré trabajo y todavía ni siquiera me recibí, ¿no? O ni siquiera estoy buscando trabajo aún. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que entender. Por ahora me enfoco en el presente y después, en ese momento, por ejemplo, acá en el momento que quiera encontrar trabajo, ahí veo qué puedo hacer yo
para sacarme ese miedo. Pero es importantísimo enfocarse en el presente, porque si no empezamos a sobrepensar en el futuro o volvemos a caer en las cosas malas del pasado y no sirve, no sirve. Entonces eso es una gran recomendación que les doy, es enfóquense en el presente y dejen un poco los miedos de lado y sobre todo lo que pueda pasar, ¿no? Porque nunca sabemos qué va a pasar mañana, así que dejemos de pensar en el futuro y concentrémonos en hoy. Después, otra cosa obviamente que sirve mucho para el miedo, esto lo doy como tip también, que sirve para un montón, miles de cosas, es la meditación. Obviamente sirve para un montón de cosas y para el miedo también, ayuda mucho el practicar la meditación, el, el sentarse 10, 15 minutos, poner una música relajante, un video más relajante y meditar un rato. Tengo también un video de meditación en mi canal de YouTube, que ahí en Spotify no está, pero pueden ir a verlo a YouTube, que hablo también sobre cómo meditar, la práctica de la meditación, lo importante que es, y sirve un montón para el miedo esto de la meditación, es muy importante y ayuda mucho porque es lo que digo, la meditación nos ayuda en justamente enfocarnos en el presente. Si siempre estamos sobrepensando en el futuro, en esto que tengo tanto miedo, bueno, la meditación sirve un montón porque justamente nos ayuda a enfocarnos en lo que es el presente, ¿no? En lo que es el día de hoy. Por eso la meditación es muy importante y los va a ayudar mucho justamente a esas personas que capaz piensan de más o suelen tener mucho miedo de cosas que falta mucho para que sucedan, ¿no? Entonces eso es algo importante también. Y finalmente quiero volver a recalcar esto, para terminar quiero volver a recalcar esto de cambiar la forma de ver tu miedo. Como decía, visualizarlo de una manera positiva. Si hay alguna sola cosa que quiero que se queden de este video, de este episodio, perdón, es esto. Es el cambiar la forma de ver tu miedo. Y obviamente también enfocarse en el presente, ¿no? Esas dos cosas. Pero cambiar la forma de ver tu miedo, como dije, en el sentido de algo positivo, en el sentido de estoy contento con la vida que tengo y después veo el miedo es algo normal, es algo que va a existir, tengo que convivir con ese miedo, hay que empezar a entender que ese miedo es algo que bueno, que me quiere ayudar y yo tengo que saber cuándo escucharlo y cuándo no, ¿ok? Así que quiero que se queden con eso, visualícenlo de forma positiva, cambien esa forma de ver el miedo que lo tenemos como algo malo, eh, y realmente nos ayuda, pero tenemos que saber hasta qué punto nos quiere ayudar y cuándo ya no nos está ayudando tanto. Así que bueno, ese fue el episodio de hoy. Gracias por escucharme hasta el final. Y les mando un gran saludo a todos, tanto los de Spotify, YouTube, donde me estén viendo. Y ya nos vamos a ver en el próximo episodio. Muchas gracias. Suscríbanse al canal de YouTube. Sigan el podcast en Spotify también. Es una gran ayuda, así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.